Parte muy importante, como maestros debemos de conocer los contenidos de la asignatura, de manera específica aquellos que se refieren al grado que nosotros impartimos, ya sea en preescolar, en primaria o en secundaria. El segundo indicador tiene que ver con los propósitos educativos y los enfoques pedagógicos, el conocer y comprenderlos. El tercero de ellos tiene que ver con reconocer la importancia de la formación integral de los alumnos. Esto cuando se diseñan las actividades para trabajar dentro del aula. El cuarto indicador hace alusión a las características relevantes del contexto familiar, que naturalmente se considera dentro de la práctica docente. Y finalmente, el quinto indicador tiene que ver con las estrategias y actividades didácticas, parte fundamental en la planeación didáctica y en el quehacer dentro del aula. Bien, esta planeación didáctica, que es un acto cotidiano y práctico de todos los docentes, tiene un sustento, tiene una normatividad, tiene un respaldo. Y vamos a hacer un recorrido rápidamente sobre qué es lo que se nos plantea al respecto y de qué manera esto aterriza en la práctica que nosotros día a día desarrollamos dentro del aula y la planeación de esa práctica. Y vamos a revisar rápidamente, para tener esto como antecedente, algunos documentos normativos de la educación en nuestro país, como son el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, la Ley Estatal y algunos acuerdos secretariales. Vamos a hacer este recorrido rápidamente. El quehacer educativo está determinado por lo establecido en la ley. El quehacer educativo no es un acto azaroso, no es una ocurrencia de alguien, tiene su sustento dentro de los documentos que norman la educación en nuestro país, principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y miren, en 1934, cuando se realiza la primera reforma al artículo 3º constitucional, en la administración del general Lázaro Cárdenas, el artículo 3º establecía que la educación que parte del Estado será socialista. Y esa visión socialista que Lázaro Cárdenas tenía de país se llevó a cabo de una manera muy fuerte y era el maestro, el guía, el que se iba a encargar de implementar a través del trabajo en el aula esa visión que la administración federal en ese entonces tenía con respecto a la educación. El maestro en ese entonces no solamente era un guía del estudiante, era también un guía del campesino. Hubo un auge importante, como ustedes saben, en la escuela rural, con una gran cantidad de maestros, en su mayoría maestros empíricos, no maestros de carrera. Posteriormente, en 1946, cuando se realiza la siguiente reforma al artículo 3º constitucional, esa visión socialista desaparece del artículo 3º. Y ahora el artículo 3º nos dice que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Visión que se ha reforzado a través de las diferentes reformas hasta nuestros días. Esa visión socialista de la educación desaparece y aparece una educación humanística, una educación humanista. Hubo otras reformas en donde permanece esa visión y en 2013, cuando se realiza una nueva reforma al artículo 3º constitucional, entre otras cosas, se nos dice que la educación que nosotros vamos a impartir dentro del aula habrá de ser de calidad. Y la calidad se entendía como aquella forma en que vamos nosotros a tener
o a construir a través de los aprendizajes dentro del aula mejores seres humanos, mejores ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, que cumplen con sus deberes, que conviven en paz, entre otras cosas. Pero luego, en la última reforma, como ustedes bien saben, se realiza en 2019, a ese artículo, desaparece el término calidad de la educación. Y ahora se nos dice que la educación habrá de ser de excelencia. Y el mismo artículo 3º constitucional nos dice o nos define la excelencia. Dice que esta está entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Bueno, presento esto porque estas ideas, estos aspectos, la visión de la administración en turno, plasmada en el artículo 3º, el más importante en términos educativos, es una visión que luego aterriza en el trabajo que nosotros diariamente realizamos en la escuela y de manera muy específica dentro del aula. La Ley General de Educación, que es una de las 3 leyes secundarias que se aprobaron en 2019, junto con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria en materia de mejora continua de la educación. Esta ley nos dice que la nueva escuela mexicana, que es el modelo de la administración en turno, dice que buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. Y para ello habrá de colocar en el centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando. ¿Qué significa? Estas ideas plasmadas en la Ley General de Educación, en este caso, son ideas que nosotros debemos tener presente en el momento que nosotros estamos planeando nuestras actividades dentro del aula. Los acuerdos secretariales nos detallan con mayor puntualidad cómo habrá de hacerse o realizarse el trabajo dentro del aula. El acuerdo secretarial 98, que nos habla de la organización y funcionamiento de las escuelas en la educación secundaria, y que esto no hace o no deja de lado a los otros niveles de la educación básica, como es preescolar y primaria, nos dice que es una responsabilidad del docente planear sus labores educativas, de tal suerte que su actividad cumpla con los fines formativos e instructivos previstos en el plan y programas de estudios vigentes. Así es que planear las actividades educativas no es, como dije hace unos momentos, una ocurrencia de algún directivo, de algún funcionario. Está normado. Así es que cuando de pronto llega al aula para acompañar nuestro trabajo el asesor técnico pedagógico, el supervisor escolar, el jefe de sector, alguna otra autoridad educativa que tiene facultades para ello, pues lo hace en función de lo que está normado en los documentos de la educación básica. El inciso 2 de este mismo artículo dice que también es responsabilidad del docente determinar los procedimientos necesarios para el mejor desarrollo de la tarea educativa. La articulación indispensable entre la teoría y la práctica. Aspecto importante. Aspectos teóricos conocemos muchos. Tenemos mucha información, tenemos mucho conocimiento. El maestro es un especialista en eso, sin duda. Sin embargo, corresponde precisamente al maestro vincular esa teoría que conoce y que se plasma de manera explícita
y a veces de manera implícita dentro de nuestro plan de clase y que tendrá que desarrollarse en la práctica cotidiana. El inciso 3 de este mismo acuerdo nos dice que también es responsabilidad del docente emplear una metodología que comprenda técnicas y procedimientos que promueven la participación de los educandos. Entonces, estos aspectos, repito, están normados en los documentos de la educación. El otro acuerdo secretarial que tiene que ver con esto, el 96, y que tiene que ver con la organización y funcionamiento de las escuelas primarias, en su artículo 18 nos dice que también es responsabilidad del docente adecuar las tareas educativas a las aptitudes, necesidades e intereses del alumno, al tiempo previsto para el desarrollo del contenido programático y a las circunstancias del medio en que se realice el proceso de enseñanza. Bueno, es responsabilidad y también facultad del docente adecuar su quehacer docente a las características, a las necesidades, a las aptitudes del alumno que tenemos dentro del aula. Bien, eso en términos normativos. Con respecto a los fines y propósitos de la educación, bueno, el ser humano, nosotros como seres humanos, y lo sabemos todos, somos producto de nuestro pasado. Las instituciones que tenemos actualmente son producto del pasado, son producto de su historia. Y también la escuela es producto de su historia y lo que hacemos en ella es producto de su historia. Me quiero referir a lo que ha sucedido en las últimas 3 reformas curriculares porque tiene que ver de manera muy importante sobre lo que nosotros realmente hacemos en la actualidad cuando diseñamos aquellas acciones, aquellas actividades con la intención de cumplir con los propósitos educativos en todos nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Miren, en 1993 se realiza una reforma educativa, una reforma curricular, que es producto de ese Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, acuerdo que se firmó entre el presidente de la República, en ese entonces el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde mi punto de vista, una reforma muy importante, una reforma curricular que se constituye en un parteaguas entre lo que se venía haciendo, sobre todo en la reforma del 72, reforma anterior a la del 93, y lo que hacemos en la actualidad. En ese entonces, por poner un ejemplo, en el plan de estudios que se construyó a raíz de esa reforma, en primarias teníamos 4 propósitos fundamentales. Trabajábamos en función de los propósitos. Cuando diseñábamos nuestro plan de clase, el propósito era fundamental. Tenía que aparecer ahí. El primer propósito decía así: adquieren y desarrollen habilidades intelectuales. La lectura, la escritura, la expresión oral, la aplicación de las matemáticas a la realidad. Así empieza diciendo el primer propósito. Estaba enfocado al desarrollo de habilidades intelectuales y nos decían de manera implícita, para ello, para desarrollar habilidades, vas a utilizar como instrumentos las asignaturas de español y de matemáticas. El segundo propósito estaba enfocado hacia la adquisición de los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, así como aquellos que proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía. ¿Qué nos estaban diciendo? Dicen, los alumnos van a aprender conocimientos, los fundamentales, y para ello vamos a utilizar las asignaturas de ciencias naturales, historia y geografía principalmente, porque en ellas aparecen muchos conocimientos. Así estaba estructurado el plan de estudios.
El tercer propósito decía, se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la práctica de valores. Para ello, se utilizaba la asignatura de educación cívica, como se llamaba en ese entonces. Y el cuarto propósito, desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y deportivo. Y la asignatura de educación física era la que se iba a encargar de aportar al desarrollo de esas actitudes propicias hacia las artes y el ejercicio físico, junto con la educación artística. Bien, entonces, estos cuatro propósitos se presentaban de esa manera. Después, aproximadamente 15, 16, 18 años más, se inicia un proceso de reforma en la educación básica y de manera específica en la educación primaria, la que conocemos como la reforma integral de la educación básica, cuyo proceso de construcción inició en 2006, en 2008. Luego apareció un plan y un programa de estudios en 2009 a través del cual se piloteó esta reforma integral y luego ya se formalizó en el 2011. Un programa o programas de estudios junto con su plan que a la fecha sigue vigente en la educación básica de manera específica en primaria y en secundaria. ¿Qué nos decía en relación a este tema, este nuevo plan y sus programas de estudio? Bueno, nos decía que ahora el trabajo en la escuela iba a estar basado en competencias. Y nos define lo que es una competencia, algo que ustedes conocen muy bien. Una competencia implica un saber hacer, habilidades, con saber, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, que son los valores y las actitudes. Lo que en el plan de estudios de 1993 aparecía de manera desagregada, ahora se conjunta en una sola acción y nos dicen, no podemos desarrollar de manera independiente los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del estudiante, con el desarrollo del niño. Las habilidades, los conocimientos, los valores y actitudes están entrelazados, se desarrollan de manera conjunta y a eso lo llamamos competencia, porque podemos desarrollar muchas habilidades en un alumno, en un estudiante. Le podemos facilitar la construcción del conocimiento, pero si esas habilidades y esos conocimientos no se dan en un marco en donde se manifiesten los valores y las actitudes adecuadas, ese alumno deja de ser competente, esa persona deja de ser competente para una determinada actividad. Tenemos que desarrollar, pues, nos dicen, de manera conjunta todos estos aspectos. Y en esta reforma de la educación básica en 2011, proporcionan una serie de información y una serie de elementos que de alguna manera aterrizan o deben de aterrizar en lo que nosotros hacemos dentro del aula y en la preparación de las actividades que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes ahí. Este documento, que repito, sigue vigente porque seguimos trabajando en algunos grados de los diferentes niveles de primaria y secundaria, tiene principios pedagógicos, tiene competencias para la vida, presenta las competencias disciplinares, presenta estándares curriculares y aprendizajes esperados. Y también presenta o contiene y define con mucha claridad el perfil de egreso de la educación básica. En la reforma del 93 teníamos un plan de estudios para preescolar.
uno para primaria, uno para secundaria. La RIEG, como su nombre lo dice, es una reforma integral, es decir, conjunta y relaciona o interrelaciona de manera muy importante todos los aprendizajes y los contenidos que habrán de trabajarse en la educación básica. Y entonces ya no tenemos 3 planes de estudio con sus programas. Ahora tenemos un solo plan de estudios para toda la educación básica. Cuando realizamos nuestra planeación de clases, una buena parte de estos elementos aparecen allí, porque son los referentes que nos permiten conocer hacia dónde vamos con el trabajo que vamos a realizar dentro del aula. A los estudiantes en las escuelas normales se les enseña y aprenden a planear y plasman dentro del documento de su plan de clases cuál es el aprendizaje esperado que pretenden alcanzar o que pretenden contribuir a su desarrollo, cuáles son los estándares curriculares, cuáles son las competencias de la disciplina, es decir, de la asignatura, principalmente, que son referentes para el desarrollo de la actividad educativa dentro del aula. Y referentes que nosotros necesariamente tenemos que considerar para ello. Los principios pedagógicos que aparecen en este plan de estudios 2011 hacen referencia de manera especial los primeros 8 de los 12 que aparecen en este plan de estudios, hacen referencia de manera directa sobre el cómo habremos de realizar nuestra planeación didáctica, cómo habremos de desarrollarlo, qué habremos de considerar. Primero, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, algo que es muy bien conocido por todos ustedes. Planificar para potenciar, para generar, para promover el aprendizaje. Cuando planeamos, estamos pensando en eso, en potenciar el aprendizaje de los niños y de las niñas, independientemente de sus características, de sus condiciones. El tercer principio, generar ambientes de aprendizaje, plasmado también en nuestro plan de clase. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Ya empezamos a hablar de una metodología que utilizamos para potenciar ese aprendizaje. Poner énfasis en el desarrollo de las competencias, en el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Los estándares curriculares que aparecen en este documento, más en el plan de estudios, y que hacen alusión a un pequeño perfil de egreso que habrá de construirse en un periodo de la educación básica. Como ustedes bien saben, tenemos 4 periodos. El primer periodo, los 3 años de preescolar. El segundo periodo, primero, segundo y tercero de primaria. Tercer periodo, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y el cuarto periodo de la educación básica, los 3 grados de secundaria. Bueno, los estándares curriculares hacen alusión a lo que habremos de construir al final de ese periodo de la educación. Y son también un referente para las evaluaciones educativas. Si ustedes se recuerdan, hasta hace no muchos años, 2, 3 años todavía teníamos de manera formal la evaluación de Planea en primaria y secundaria, y si bien, seguramente bien lo recuerdan, en primaria, al final del ciclo escolar, se aplicaba Planea para valorar el tercer periodo de la educación básica. En tercero de secundaria, al final del ciclo escolar, también se aplicaba Planea para valorar el cuarto periodo de la educación básica. Y al inicio del ciclo escolar, en cuarto grado de primaria, se hacía una evaluación para valorar el segundo periodo de la educación básica. Los estándares curriculares que ahí aparecen son el referente para ello.
Los materiales educativos, definitivamente algo trascendental, algo importante para favorecer el aprendizaje. Y destacamos entre ellos, fundamentalmente, los libros de texto gratuito de los alumnos. Evaluar para aprender, algo que necesariamente deberá estar plasmado en nuestra planeación de las actividades diarias. Favorecer la inclusión para atender la diversidad, otro aspecto del cual ahorita abundamos un poquito más. Y los principios pedagógicos 9, 10, 11 y 12, que tienen que ver también de manera indirecta con lo que se hace dentro del aula, pero más que ver con lo que de manera satelital se realiza al interior de la escuela. Después del plan de estudios del 2011, en 2018 aparecen algo que nosotros conocemos muy bien, los aprendizajes clave. Y ahora nos dicen y nos definen lo que es un aprendizaje clave. Conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Nos están diciendo en realidad que un aprendizaje clave es una competencia, pero ahora a lo que se había definido en el plan de estudios 2011 le agregamos las prácticas, el término prácticas, hablando de el desarrollo no solamente de las destrezas intelectuales, sino la importancia también de las destrezas físicas, de las destrezas motrices. Y en este documento, que también utilizamos para nuestra planeación de actividades, aparecen los fundamentos de los fines de la educación, el perfil de egreso de la educación obligatoria y los aprendizajes esperados. Aun cuando tenemos en la educación básica, de manera específica en primaria y secundaria, dos planes de estudio diferentes, los aprendizajes esperados son una constante en ambos documentos. Y diríamos el referente principal en nuestra planeación de clases. Muy bien, son algunos elementos, algunos antecedentes que habremos de considerar cuando nosotros estamos pensando en qué hacer para desarrollar las competencias con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Bueno, pero ¿qué es la planificación didáctica? Los documentos que nosotros tenemos y que nos facilita la Secretaría de Educación Pública para nuestro conocimiento y nuestro desarrollo profesional, nos dice que la planificación didáctica es un proceso amplio, flexible y mental, que no se limita al registro de información en un formato. Empieza con la revisión de materiales, entre otros los programas de estudio, libros de apoyo, recursos didácticos, bibliografía, etc. Y que termina y se regenera en cada momento que se evalúan los resultados y se toman decisiones. En pocas palabras, nos está diciendo una gran cantidad de actividades o de acciones que realizamos para planear y desarrollar el trabajo docente. Es un proceso amplio, flexible, en donde se pone en juego las habilidades intelectuales del docente, las posibilidades de innovar, una característica que distingue al docente en México y de manera específica en nuestra entidad, en Coahuila. Bueno, 4 ideas básicas con respecto a la planeación didáctica. Primero, es la hoja de ruta que hace consciente al docente de los objetivos o propósitos de aprendizaje que busca en cada sesión.
Es la hoja de ruta. Ya en su intervención inicial, el maestro Oscar hacía alusión a esta parte importante. Cuando el maestro llega al salón de clases sin una planeación de lo que habrá de realizar, creo que es semejante a aquel navegante que se encuentra en medio del mar y se le ha descompuesto la brújula. Sabe a dónde quiere llegar, pero en medio del mar no tiene idea de cómo hacerlo. Y puede hacer muchas cosas ahí. Sin embargo, no tiene la orientación, no tiene claridad de por dónde ir para llegar a una meta, para llegar a un lugar determinado. Tiene quizá algunos elementos, ese navegante, a lo mejor la ubicación del sol, si es de día, la dirección del viento, etcétera. Pero no tiene lo principal, su brújula. De igual manera el maestro, si no tiene esa brújula, si no tiene ese referente cuando llega al aula, entonces podremos tener actividades muy atractivas para los alumnos, en donde están bien entretenidos, en donde están realizando una serie de actividades muy interesantes para ellos. Pero no tenemos idea en qué medida estamos aportando a la construcción de los aprendizajes esperados que están definidos en nuestros programas de estudios. Segunda idea, el plan y los programas de estudio, el documento rector. Plan y programas de estudio, documento rector. Bueno, en ellos encontramos las directrices de nuestro plan de clase, ustedes lo saben muy bien. Están en los programas de estudio, los aprendizajes esperados, los contenidos de aprendizaje, tenemos materiales de apoyo que nos van a servir para construir la planeación. Pero bueno, ¿y el plan para qué nos sirve? ¿O qué información tiene el plan de estudios y que nos va a servir en la planeación? Bueno, en el plan de estudios tenemos, por ejemplo, la cantidad de horas que habremos de asignar a cada una de las asignaturas que vamos a trabajar. Nos dan elementos también de carácter pedagógico para trabajarlo. Bueno, aun cuando los programas de estudio son el documento rector, existen otros documentos que nos pueden apoyar en ello. Y, por ejemplo, actualmente, por poner un ejemplo, en quinto grado de primaria, tenemos, al trabajar con el plan de estudios 2011, tenemos como apoyo en matemáticas un libro para el maestro. Y en ese libro para el maestro encontramos el aprendizaje esperado, encontramos imágenes del ejercicio o el desafío matemático que aparece en el libro de texto del alumno, aparecen ideas para construir una secuencia didáctica, pero todo ello se desprende del programa de estudios, de tal suerte que cuando estamos utilizando el libro para el maestro, en realidad estamos utilizando también el programa de estudios. Los aprendizajes esperados de los programas son la base para la planeación de actividades, algo que también nosotros conocemos muy bien. La planeación didáctica es flexible, es decir, entre otras cosas puede ser modificada en el aula en función de las contingencias no previstas, pero una flexibilidad bien entendida, una flexibilidad que me permita construir y crecer de manera importante en el trabajo que estemos haciendo dentro del aula, en función de las modificaciones que estamos haciendo. Bueno, para diseñar una planificación requerimos aspectos como estos, que quiero subrayarlos, aunque ustedes los conocen perfectamente. Primero, reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Esto tiene que ver con las corrientes
de carácter pedagógico, de carácter psicológico, que fundamentan la construcción del plan y los programas de estudio con los cuales nosotros estamos trabajando. La selección de estrategias didácticas, tarea del maestro, pensando siempre en la movilización de los saberes y también en la evaluación del aprendizaje. Reconocer que los referentes, ya lo dijimos, son los aprendizajes esperados. También, cuando vamos a planificar, tenemos que pensar en el ambiente de aprendizaje que nosotros queremos promover dentro del aula. Siempre en un ambiente que favorezca las experiencias significativas de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Tú como profe conoces perfectamente a tu grupo y sabes muy bien cuáles son las estrategias didácticas que habrás de utilizar, cuáles son las que te van a funcionar y aquellas que muy posiblemente por las características de tu grupo no te van a funcionar. El tipo de ambiente que habrás de generar dentro del aula con la intención de promover las experiencias significativas de los estudiantes. Considerar las evidencias de desempeño para la toma de decisiones. Estamos hablando de las formas, los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar ese aprendizaje que estamos promoviendo de los niños. Algo muy importante, el enfoque para la enseñanza de las asignaturas. Es fundamental el conocimiento del enfoque de la enseñanza, porque esto va a determinar el tipo de dinámica que yo voy a implementar dentro del aula. Y los enfoques han cambiado a través del tiempo, a través de los años. Por poner un ejemplo rápidamente, en la asignatura de español, antes de la reforma del 93, el español tenía un enfoque eminentemente estructuralista. Era importante porque así estaba en el programa de estudios, en el plan, era importante en ese entonces que el niño conociera la estructura de la lengua, que conociera lo que es un enunciado, lo que es una oración, el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, los modificadores, el modificador circunstancial, etc. La estructura de la lengua. Pero ese enfoque cambia de manera radical a partir del 93. No solamente en español, en todas las asignaturas. Y por eso, desde mi punto de vista, dije hace unos momentos, la reforma del 93 es un parteaguas, porque esas corrientes de carácter psicológico-pedagógico que estaban en boga en Europa principalmente son adoptadas en nuestro país y entonces los enfoques cambian radicalmente. En español, por ejemplo, ahora tenemos a partir del 93 un enfoque comunicativo y funcional que fue evolucionando con el tiempo y hasta nuestros días está fundamentado en las prácticas sociales del lenguaje. Y se dijo, si bien es cierto que es importante que el alumno conozca la estructura de la lengua, es mucho más importante que el alumno tenga la posibilidad de utilizar el lenguaje en el contexto en que se maneja. Entonces, ahora tenemos, por eso, una propuesta de un aprendizaje contextualizado dentro de nuestros documentos. El enfoque para la enseñanza de la asignatura determina el tipo de práctica que vamos a desarrollar dentro del aula y que previamente se concibe en la planeación didáctica. En el caso de matemáticas, por ejemplo, previo al 93, el enfoque decía, vamos a enseñarle al alumno matemáticas para que pueda resolver problemas. Y el maestro utilizaba los problemas para enseñarle matemáticas al alumno. Pero luego había un conflicto. Sabía mucho matemáticas, pero no podía aplicar esa matemática que había conocido dentro del aula en las situaciones de la vida diaria.
En el 93 se invierte el enfoque. Ahora dice que los alumnos resuelvan situaciones matemáticas, resuelvan problemas para que puedan construir verdaderamente el aprendizaje, para que éste sea significativo y lo pueda aplicar en cualquier situación de la vida cotidiana. Enfoques que permanecen hasta el día de hoy. El enfoque va a determinar el tipo de práctica que nosotros estamos realizando. Si de pronto estamos al frente y nos convertimos en conferencistas, como en este caso lo estoy haciendo yo, pues entonces los alumnos no están construyendo el aprendizaje, les estoy dando información. Tengo que proponerles situaciones para que ellos por su cuenta puedan construir ese aprendizaje. Otro aspecto importante que tengo que considerar en la planeación, partiendo de ese derecho que tienen las niñas y los niños, los adolescentes, a la educación, y partiendo del conocimiento de que los niños todos son diferentes y que hay brechas entre uno y otros, de manera especial aquellos que presentan aptitudes sobresalientes o que tienen una necesidad educativa, alumnos que de pronto tenemos dentro del aula, entonces tengo que estar pensando en el momento de planear en estos alumnos. Los procesos de aprendizaje en el marco de una educación inclusiva tienen que ser pertinente, además de inclusiva. Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones. Inclusiva porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades. Es por eso importante visualizar desde la planificación didáctica la atención a estos alumnos que por su discapacidad cognitiva, física, mental o sensorial requieren de estrategias, requieren de actividades, requieren de una atención especializada dentro del aula. Bien. Y bueno, ya estoy terminando. La metodología, importante también en el diseño de nuestras actividades de aprendizaje. Necesitamos, y nosotros sabemos cómo aprenden los alumnos, entonces en función de ello, nosotros tenemos que diseñar nuestras actividades porque somos expertos, porque somos conocedores, porque tenemos muchos elementos para promover actividades, el cómo se enseña. El eje de la clase debe ser siempre una actividad de aprendizaje que represente un desafío intelectual para el alumnado y que genere interés para encontrar al menos una vía de solución, una condición importante para mantener la atención del alumno, para promover la construcción de los aprendizajes en ellos. Y el generar ambientes de aprendizaje lúdicos y colaborativos siempre van a favorecer el desarrollo de experiencias significativas, aprovechando ese interés y ese gusto natural que tienen los niños, las niñas y los adolescentes inclusive por el juego, como una estrategia para ello. Y finalmente, ¿qué debemos hacer? Preguntas que nos debemos hacer cuando nosotros vamos a desarrollar nuestra planeación didáctica. En el Internet tenemos mucha información para construir nuestra planeación didáctica. Tenemos planes ya elaborados. Toda la información que tenemos ahí es importante. Sin embargo, también es importante ver qué información nos es útil dentro del aula, dentro de nuestro grupo con características muy específicas, con características muy diferentes, y ver qué información no me es útil para ese grupo. ¿Qué me debo de preguntar? ¿Qué situaciones resultarán interesantes y suficientemente desafiantes para que los alumnos indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen sobre la esencia de los aspectos involucrados en el contenido de aprendizaje que voy a trabajar?
¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la situación que se planteará? Es posible que ya tenga información para trabajar un determinado aprendizaje esperado, pero la complejidad que yo estoy viendo en él no es afín a las características de mi grupo. Tengo que buscar otra alternativa. ¿Qué recursos son importantes para que los alumnos atiendan las situaciones que se van a proponer? Los materiales de apoyo. Tenemos muchos materiales de apoyo y tenemos que visualizar cuáles son aquellos que me van a ser útiles, porque tenemos mucho material de reformas anteriores, como en el 93, que tenemos, por ejemplo, materiales como, por ejemplo, el avance programático, materiales como auxiliares didácticos que inclusive se utilizaron antes del 93. Tenemos en la actualidad libros para el maestro y los materiales que nos proporcionan las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública traen información muy importante, apartados de carácter didáctico, de carácter pedagógico, para elaborar nuestros planes de clase. Otra pregunta que me tengo que hacer: ¿qué tipo de materiales son pertinentes y significativos para el estudiante? Discriminar cuáles son y cuáles no lo son. ¿Qué aspectos quedarán a cargo del alumno y cuál es necesario explicar para que puedan avanzar? A veces nos desesperamos y en la dinámica que llevamos dentro de la clase empezamos a explicar y explicar y explicar porque pensamos que el alumno necesita escucharnos. Y de pronto le cancelamos la posibilidad de construir el conocimiento porque no le damos oportunidad y no le proponemos las situaciones. A veces tenemos que identificar dónde está esa línea que divide la acción de aquí me tengo que callar como profe y tengo que darle la oportunidad al estudiante para que se desenvuelva él. ¿Y de qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr los resultados? ¿De qué manera pondrán en práctica, es decir, los aspectos que tienen que ver con el enfoque, aspectos que tienen que ver con la metodología, aspectos que tienen que ver con las estrategias, con las técnicas que yo voy a utilizar para desarrollar mi planeación didáctica dentro del aula? Bien, maestros, la información que aquí he compartido está dentro de los documentos que han sido considerados no solamente para que nosotros desarrollemos nuestra actividad y podamos avanzar en nuestra profesionalización como docentes. Documentos que al mismo tiempo nos van a servir para enfrentar ese instrumento con miras a avanzar en la promoción, ya sea vertical o horizontal, o en la admisión, la incorporación al sistema educativo nacional. Y les dejo aquí algunos documentos que les pueden servir para continuar en esa preparación, en ese doble sentido, en ese doble propósito que acabo de comentar. Y finalmente, les dejo aquí mi correo electrónico, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen que podamos compartir con ustedes, con todo gusto estamos a sus órdenes. Nuevamente agradezco al maestro Heraldo por esta iniciativa que está contribuyendo sin duda alguna de manera importante en la profesionalización de todos nosotros, por una parte, y también en la preparación con miras a ese avance que nosotros queremos tener de manera vertical, de manera horizontal, que es un derecho que nosotros tenemos y que tenemos que aprovechar. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Maestro Samuel, muchísimas gracias por esta excelente participación.
con la seguridad que contribuye a las compañeras maestras y maestros en la actualización y profesionalización docente, con la seguridad que aporta a su estudio para los procesos de promoción, admisión, en los que cada uno de ellos participa. Los invitamos a los compañeros, compañeras, que si hay alguna duda nos las puedan escribir en el chat para continuar socializando este tema, parte de este dominio número 3, criterio 3.1, que nos hagan llegar aquí las preguntas por el chat para seguir socializando. Por ahí están preguntando si vamos a compartir la presentación. Aquí mismo en el chat ya dejamos un enlace de un sitio de Google que nos hizo favor de construir el maestro Abraham, también conferencista en este proyecto. En este sitio de Google van a poder encontrar todas las conferencias, todos los materiales, así como también los videos. Entonces, los invitamos. Hay felicitaciones al maestro Samuel. Muy bien explicado. Consideran los compañeros que es un tema importante, que las ideas fueron claras, y que sí está colaborando a seguir construyendo nuestros aprendizajes. Aunque somos docentes y propiciamos el aprendizaje en nuestros alumnos, también es importante enriquecer nuestras competencias, nuestras habilidades en esta tarea que nos corresponde, pues, llevar a cabo en cada una de nuestras aulas. ¿Les parece muy bien explicación? El sitio de Google, aquí ahorita lo volvemos a agregar. Reiteran la felicitación al profesor Samuel Villarreal. Que mencionarles que el maestro Samuel Villarreal, pues somos compañeros de trabajo y aparte de ser un excelente profesional, también es una excelente persona, y pues me dio mucho gusto que aceptara la invitación a participar en estas jornadas académicas para que comparta con nosotros su conocimiento, pero también su vasta experiencia en lo que es el desempeño docente. Ténganlo aquí ahorita nuevamente. Vamos a volver a agregar el sitio de Google para que lo tengan a su alcance. Ya lo agregamos, pero como ya hay muchos comentarios, están preguntando nuevamente. Entonces aquí lo volveremos a agregar. Muchas gracias por brindarnos estos espacios de jornadas académicas. Sin duda alguna son de gran ayuda. Y pues recordarles que es una iniciativa que está a su disposición, que les pedimos nos ayuden a compartir el enlace de cada conferencia para que se puedan sumar más compañeros, para que se puedan agregar maestras y maestros que busquen la mejora constante de su desempeño, el estudio y la preparación. Por ahí, estamos tratando de compartirlo, pues por lo menos el jueves. Los compañeros que ya nos compartieron su correo electrónico, verifiquen su correo. Si ya les está llegando el enlace, si ya les está llegando el sitio y algunos otros documentos a su correo, ya no es necesario que lo escriban. También, si ya se agregaron a alguno de los grupos que hemos venido conformando, también ya no es necesario que escriban el teléfono. Solamente es para los compañeros nuevos que apenas se están integrando a este proyecto, pues que puedan, los que gusten ser parte del proyecto, pues pueden dejarnos su correo, pueden dejarnos su teléfono. A los que ya les llega, pues ya automáticamente ya son parte. Les agradecemos. No tenemos preguntas, maestro Samuel. No tenemos ninguna duda. Los comentarios son de felicitaciones y que solicitan la presentación. Con todo gusto se las vamos a compartir a través del sitio de Google. Agradecemos su asistencia, agradecemos su participación, agradecemos su apoyo a esta iniciativa para fortalecer la actualización y profesionalización docente.
Les reitero que cada uno de los videos los vamos a estar compartiendo en el canal de YouTube. Su canal lo pueden encontrar en YouTube buscando Profe Heraldo. Por ahí les compartí la propuesta de estudio y preparación del canal también aquí en los comentarios. Les agradecemos y nos vemos el próximo sábado con la siguiente conferencia. Nos va a dar mucho gusto que puedan acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.